Buenas noches a todos. Como siempre, alternados con las clases, se expone un caso clínico. En este caso va a ser un caso clínico de emergencia. No sabemos de qué se trata, pero todos los casos clínicos nos sirven para analizar cómo se manejó el paciente, cómo se realizó el diagnóstico y cómo se decide el tratamiento inicial, ¿no? Que sería en este caso en emergencia y luego pues el definitivo que ya se realiza en hospitalización. Vamos a dar paso a Claudia para que nos exponga su caso clínico y vamos a ir analizando todo, ¿sí? Así que estemos todos alertas. Ya, voy a presentar un caso clínico de la atención en emergencia que se dio en este mes. Bueno, como datos de afiliación del paciente, tenemos que se presenta a la emergencia un paciente masculino de 47 años de edad, con estado civil casado, nacido en Zamora actualmente, reside en Zamora. Es del grupo sanguíneo O positivo, de instrucción básica. El señor se dedica a la agricultura, se identifica como mestizo, es de religión católica, además es de lateralidad zurdo y se recibe la información directamente del paciente. Ya, una ¿Ya? cosita. Entonces, en la primera diapositiva, ¿ven algo raro ahí? ¿O todo está bien? ¿Qué dicen? Opinión. Sí, está bien, ¿no es cierto? El nombre nunca se debe poner cuando exponemos casos clínicos por el derecho a la privacidad que hay en todos los pacientes, ¿sí? Entonces está bien, continuamos. Dentro de sus hábitos tenemos que de los hábitos fisiológicos, él menciona que se alimenta 3 veces al día con una alimentación variada. Realiza micción y deposición con normalidad, tiene un sueño de 8 horas, descansa adecuadamente y sí realiza actividad física debido a que su trabajo demanda esfuerzo físico. De los hábitos patológicos nos conversó que entre sus antecedentes tuvo alcohol, sí consume alcohol, pero lo hace una vez al mes o en ámbito social. No consume tabaco, tampoco cocina en leña. Está expuesto a químicos, puesto que en su trabajo de ser agricultor, él utiliza lo que son algunos pesticidas e insecticidas, lo que hace que esté expuesto a químicos. De las transfusiones no ha requerido en ninguna ocasión. Y no consume ningún medicamento, por lo que no refiere a ninguna enfermedad. Ya, entonces, a ver, Liliana, ¿por qué es importante estos antecedentes? Aquí dice exposición a químicos, ¿en qué nos ayudaría eso? A saber si por su trabajo está expuesto, no sé, por ejemplo, que trabaje, bueno, dicen es agricultor, a estos insumos que se pone para las plantas, eso ocasionaría, por ejemplo, intoxicación o, o problemas mismos respiratorios. Ya, ¿no es cierto? Desde aquí nos vamos orientando por un problema posiblemente respiratorio, por la exposición a químicos, por eh, por eso especialmente. No, a leña no cocina, no hay problema. Y también por el alcoholismo social también podría haber por ahí algún problema. Continúe, Claudia. Bueno, de los antecedentes, tanto los antecedentes patológicos personales como familiares, el paciente refiere que no hay ninguna enfermedad en su familia. Se pregunta
tanto de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer o enfermedad tiroidea, y refiere aparentemente que ninguno presente. Además, él nunca ha sido intervenido quirúrgicamente, no ha tenido ningún antecedente traumatológico y no refiere a alergias aparentemente. Ya, bueno, el motivo de consulta de este paciente fue una herida en la cabeza. Presentándose a las 23:10 a la emergencia, un paciente que ya conocemos sus antecedentes, de 47 años de edad, masculino, quien refiere presentar hace 4 horas previo a su ingreso, mientras se encontraba realizando actividad de agricultura en su finca, limpieza específicamente, cae desde una altura de 3 metros aproximadamente, impactando así su cabeza sobre una superficie rocosa, lo que provoca herida en cabeza más sangrada. Refiere que se encontraba a 5 minutos de su casa, por lo que acudió rápidamente en búsqueda de ayuda, y lo que hicieron fue realizar un lavado y además limpieza de la herida, con lo que ya se quitó un poco de material. Una Y pregunta ahí, con el impacto sobre la región cefálica, ¿hubo algún problema de pérdida del conocimiento? no, refiere no haber perdido el conocimiento, siempre estuvo alerta, orientado y Estaba sobrio. sí, estaba sobrio. Ya, muy bien. Ajá. Y por esta razón acude a esta casa de salud. Bueno, también refirió que el sangrado fue moderado. Ya, de lo que se observa en los signos vitales, tiene una tensión arterial de 112/78 milímetros de mercurio, catalogado dentro de la normalidad. Un poco taquicárdico, entre 115 latidos por minuto. Su respiración fue adecuada, de 20 respiraciones, saturaba 98% y se encontraba febril. En el estado de conciencia se presenta un paciente tranquilo, lúcido, orientado, con una escala de Glasgow 15/15. Con piel y faneras húmedas, había reacción pupilar al momento y entre su peso es de 78.9 con una talla de 1,70 m. Ya, de lo que es el examen físico regional, tenemos que a nivel de cabeza, en la región parietal izquierdo, en el extremo superior, se evidencia una herida en escalpe de aproximadamente 8 centímetros que compromete cuero cabelludo. En ojos hay pupilas fotorreactivas e isocóricas. La nariz hay fosas nasales permeables, mucosas orales húmedas, orofaringe normal. En el cuello se muestra simétrico, la movilidad es conservada, no se palpan ganglios linfáticos y no hay adenopatías. Un tórax simétrico con expansibilidad y elasticidad conservada, los pulmones como muy alveolar conservado y no se auscultan ruidos sobrelladidos. El corazón es rítmico y normofonético, en abdomen ruidos hidroaéreos presentes, suave, depresible y no doloroso a la palpación. En extremidades tenemos que hay tono y fuerza muscular conservada, no hay edema, el pulso es presente y el llenado capilar es menor a 2 segundos. En extremidades inferiores igualmente el tono y fuerza conservado, sensibilidad táctil y propioceptiva conservados. Eso en cuanto al examen físico. Ya,
Luego de, A ver, ahí un ratito. A ver, Tailí, si puede hablar, Tailí. Sí, doctor. ¿Qué es un escalpe? Él mencionó que tenía un escalpe el paciente. Es una lesión que compromete la cabeza y el cuello. Cabeza y el cuello. ¿Qué opina Claudia? bueno, la herida en escalpe es una herida que se puede dar en lo que es cabeza y esta va a estar dada por el impacto contra una superficie dura o tal vez con una superficie filosa. Que compromete el cuero cabelludo y como muestra en la imagen hay un borde puntiagudo y puede llegar a desprenderse completamente la parte del cuero cabelludo o simplemente quedar sostenida por una parte. Ya, muy bien. O sea, inicialmente escalpe se le mencionaba cuando se arranca, ¿no es cierto? Todo lo que es el cuero cabelludo en toda su espesor, ¿sí? Y se levanta una gran parte, ¿sí? Eh, pero luego en cualquier parte de la piel, en cualquier parte del cuerpo puede haber un escalpe. Últimamente ya se ha totalizado los conceptos, entonces cuando sucede, claro, es un escalpe muy pequeño, de ahí por lo general un escalpe suele ser mucho más grande, ¿no? Una herida mucho más grande donde se levanta todo el cuero cabelludo y está expuesto incluso la bóveda craneana, ¿sí? Ya. En estos escalpes, por lo general, hay que hacer una limpieza quirúrgica de emergencia. Por lo general, pues son heridas contaminadas o sucias, eh, porque hay cuerpos extraños, por lo general son realizadas con objetos contusos o cortantes, pero contaminados, ¿no? Entonces, daría origen a este tipo de heridas. Ya, continúe, Claudia. Ya. Dentro del diagnóstico que se ve en este paciente, posiblemente podría tratarse de un trauma cráneoencefálico o de otras heridas en la cabeza. Para lo cual se solicitó en él una RX API lateral de cráneo. Aparentemente la RX no mostró ninguna fractura o lesión a nivel craneal, de lo que se observa aquí. Ya. Acá ¿Alguien se ve algo raro por ahí? Entonces no se ve nada. Continúe. Ya. Entonces, como presunto diagnóstico tenemos un trauma cráneoencefálico o otras heridas de la cabeza. Ya con la RX, lo que se logró fue descartar un trauma cráneoencefálico, catalogando así el diagnóstico definitivo como otras heridas de la cabeza. Entonces, el trauma craneoencefálico, ¿cómo realiza el diagnóstico usted? El trauma cráneoencefálico debería ser catalogado cuando existe traumatismo ya a nivel de lo que es los huesos o de la bóveda craneal. Cráneo encefálico, cuando, claro, puede haber una afección tanto en el cráneo como en el encéfalo, ¿sí? El Desde encéfalo. un edema Ujú. hasta una contusión, conmoción o hematomas, ¿sí? Ya, continúe. Sí, ok. Bueno, entonces aquí con el tratamiento que procedimos con el paciente fue primero realizar una limpieza de la herida. Este,
se realizó con solución salina al 9% o cloruro de sodio al 9%, más o menos 2000 ml con lo que fue un lavado mm, a presión, me parece que fue. También se le realizó el corte de cabello alrededor de la herida y se hizo la limpieza del cuerpo extraño como tierra o pequeños fragmentos que podían encontrarse ahí en la herida. Después de esto, se le colocó anestesia con lidocaína sin epinefrina, lo que fue toda la región de la herida, y se procedió a suturar. Se realizó punto simple con un Dafilon 3.0 y alrededor fueron de 8 a 10 puntos que se tomaron en esta herida. Y bueno, ya al momento del alta, lo que se procedió fue a dar analgésico con lo que fue ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas por 4 días. Además, se le envió un antibiótico que fue una penicilina, que es la dicloxacilina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Esto para cubrir las bacterias y actuando como bactericida. Y se recomendó el retiro de puntos en 7 días por APS, es decir, atención primaria de salud, y con eso el paciente fue dado de alta, enviado a su domicilio vivo y sin ninguna complicación. Ya aquí he colocado algunas preguntas con respecto al caso clínico. Si tal vez mis compañeras me pueden ayudar a responderlas, yo les veo cómo levantan la mano en el chat ya. La primera pregunta es, ¿cuál es el procedimiento a seguir con el paciente? Es decir, ¿qué fue lo primero que se tuvo que realizar con el paciente? Que lo vayan enumerando, digamos, primero el examen físico, o primero se le realizaba una herida, una limpieza de la herida, o primero el interrogatorio, todo eso, ¿ya? ¿Quién puede responder a la pregunta? A ver, Fernanda. Ya, primero deberíamos evaluar al paciente con el interrogatorio y ver si tiene un buen Glasgow. Primero deberíamos evaluar eso. Luego, analizar cómo está la herida, hacer una limpieza adecuada para que no quede ningún resto, ya sea cualquier material que esté. Es importante que la herida quede limpia como para que luego no haya una infección, y luego sí ya suturarle y dar el tratamiento adecuado. Sí, ¿y en qué momento se debía realizar la RX? Ya, entonces, primero, digamos, ya llega a emergencia, lo estabilizamos al paciente, hacemos el lavado y luego enviamos a RX. Ajá, lavamos, suturamos, enviamos a RX y lo regresamos. Ajá. Sí, eso. Muy bien, gracias. Ya. Bueno, aquí la segunda pregunta es, ¿la RX del paciente es normal o se debió solicitar tal vez alguna otra imagen? ¿Alguien que opine al respecto? Farid. Sí, sí, doctor. Justamente la RX de paciente sí es normal, no hubo ningún daño óseo a nivel del occipital, que en este caso fue la herida profunda que tuvo el paciente. Entonces sí sería una RX normal en el paciente. Okay. ¿Alguien tal vez otra opinión? O póngala de nuevo la RX.
Examinen bien la RX, ¿sí? Esta vez ya la podemos valorar más detenidamente y pueden opinar, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, si le ven detenidamente ahí donde está la manito, se ve doble cisura, ¿sí? Entonces la una sí corresponde, ¿no es cierto?, a la parte, a la cisura frontoparietal, sería izquierda, que acá en el lado izquierdo se ve un poco a desnivel. Entonces acá en esta lateral ya se observa ahí que hay pérdida de la continuidad, tanto en la tabla externa como de la tabla interna de la bóveda craneal, ¿sí? Y del hueso frontal sería, parte del frontal y parte del parietal. Sí, y a nivel cervical, tal vez, doctor, como Bueno, que no tenemos aquí completamente toda la columna cervical, pero en lo que se ve no se distingue. ajá, No le quizás se debía solicitar también una RX de cervical, ¿no? Para corroborar, ya que fue una caída desde una gran altura. Exacto, justamente eso les iba a decir al principio. O sea, el paciente deberíamos manejarlo ya con como una guía de ATLS, ¿sí? Como el protocolo del trauma, con el ABCD del trauma, ¿sí? Este paciente, porque es un paciente politraumatizado, ¿sí? Sí, solamente aparentemente tenía, si bien es cierto, es una herida, sin embargo, ya con los rayos X, pues se confirmó esta fractura, ¿sí? Tal como se puede ver ahí. Entonces, debería complementarse con una RX API lateral de columna cervical, con la finalidad de estar ya más claro el panorama y todo, ¿no? Aunque, como dijimos al principio también, clínicamente no se observaba daño neurológico. Entonces, en este caso, pase a la última pregunta para ver qué opinan los compañeros. Ya lo realizaron si tenía pérdida de conciencia, todo eso, y también el tratamiento estuvo correctamente manejado en el lavado, porque una herida sucia primero toca lavar con solución salina, como dijo la compañera, y le enviaron ibuprofeno, ¿verdad? Entonces, para que maneje el dolor, y no recuerdo, Claudia, si le mandaron curaciones en APS, porque también es Curaciones no le enviamos, solo el antibiótico. retiro de punto en 7 días. Y si hubiese sido que las curaciones en APS cada 2 días, porque a veces se saben infectar o a veces los pacientes no se saben cuidar o se ponen alguna sustancia y la herida se sabe infectar. Ya, muy bien, Fernanda. Justamente este tipo de heridas hay que hacerle seguimiento, ¿sí? Como son contaminadas o sucias, hay que hacerle seguimiento parece que ya vimos eso, es altísimo el riesgo de infección del sitio operatorio, entonces que sobrepasaba el 50%. Entonces estas heridas sí sería bueno controlarlas y hacerles el seguimiento respectivo. En cuanto al manejo de este paciente, pues se hubiera recomendado realizar una tomografía, ¿sí? Una para confirmar el diagnóstico de fractura, entonces se hace una tomografía simple de abdomen con ventana ósea, ¿sí? Eso así se llama, con la finalidad de comprobar la fractura y para ver si no hay compromiso de tejido nervioso o encefálico. De, de- sí, bueno, a mi parecer, tal vez ayudarle al paciente con un analgésico porque el impacto fue fuerte y a pesar de que se le colocó lo que fue la anestesia, quizás el paciente estuvo bastante tranquilo durante toda la atención, pero obviamente yo creo que ayudarle con un analgésico también lo adecuado en el momento. O no sé si estaría contraindicado para estar alerta a otros síntomas, pero
En mi opinión, sí le hubiera puesto algo. Claro, está indicado justamente, se puede utilizar una combinación de un analgésico de acción periférica, tipo AINE, como el ketorolaco que hay en nuestro medio, y a su vez también asociarle un tramador, una dosis baja, ¿no es cierto? Unos 50 miligramos, intravenosos STAT, y eso creo que le iba a ayudar bastantísimo. Sí. Para la casa Y en igual se cuanto podría combinar paracetamol con ibuprofeno, y eso no le iba a afectar en nada tampoco. al antibiótico, también fue de mi curiosidad como, ¿por qué le enviamos dicloxi y no le enviamos ambimazul? Eso también me quedó entre las dudas porque, bueno, tal vez por la resistencia o de alguna manera la doctora optó por ese antibiótico. Claro, si ya se realizó un buen lavado, pues entonces solo estaba protegiendo contra los gérmenes de la piel, ¿no? Ujú. Pero como se trataba de una herida sucia sobre superficie, eh, sería en el campo, ¿no? Estaba contaminada. Entonces, se hubiera sido también la otra opción, ¿no? Eh, un antibiótico de amplio espectro. Por un lado. Por otro lado, también el paciente, ¿no es cierto? Por lo general, este tipo de pacientes, eh, por su oficio, es agricultor, por lo general no se cuidan y están más expuestos al sol, igual ellos siguen trabajando y no hay el cuidado adecuado. Entonces, por eso sí se le hubiera dejado un antibiótico de amplio espectro. También es necesario que se está para el tétanos. Claro, en toda herida se debería administrar, o sea, se debería preguntar sobre la antecedente vacunación. El ¿Sí? esquema para ver si lo tiene completo o si Exactamente. no, que se coloque. Incluso nosotros mismos debemos estar pendientes. Recuerden que esa vacuna debemos colocarnos un refuerzo cada 10 años, ¿sí? Entonces, eso habría que preguntar y si no estaba vacunado, pues vacunarle, ¿sí? El toxoide está más indicado cuando ha habido en contacto con heces de ganado o heces de caballos, ¿sí? De ganado equino, debido a que está comprobado que ahí se cultivan los clostridium también, ciertos anaerobios, y entonces ahí sí está indicado administrar eso, o a su vez en metales oxidados, ¿sí? Clavos oxidados, cuchillos oxidados, latas de hierro oxidadas, ¿sí? Ahí está indicado el toxoide que actúa al instante, ¿sí? Entonces es una buena pregunta y gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues queremos felicitar a Claudia por la presentación del caso, por las preguntas. Estuvo muy ameno su exposición y gracias a todos por asistir también. Ya tengo registrada la asistencia. La asistencia se registra al principio cuando empezamos el caso y después se unen, ya como se hace una captura de pantalla, ya no salen si ingresan atrasados, ¿sí? Gracias a todos.